Óigame, gobernador, ¿quedó tranquilo después de la reunión que sostuvieron hoy con el presidente electo Abelardo de la Espriella? Quedé tranquilo, quedé con tareas, pero sobre todo con algo muy especial, muy significativo. Que un presidente antes de asumir el cargo esté en las regiones, esté en el departamento del Huila, en un compromiso que hizo en campaña, que va a trabajar, que va a gobernar desde las regiones, que va a escuchar a los alcaldes, los gobernadores, que va a articular con ellos acción de gobierno. Eso es muy importante. Esa articulación no estaba en el orden del día fácilmente en este gobierno que termina, de modo pues que los alcaldes y gobernadores de la región ven con muy buenos ojos eso. Eso sí marca una diferencia. Abelardo todavía no se ha posesionado y ya está recorriendo las regiones, escuchando a gobernadores y dejando tareas concretas. Petro y Según el Cepeda gobernador del Huila, esa articulación brilló por su ausencia durante el gobierno de Petro. Lugar en el poder. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse porque vamos a conocer el plan con el que Abelardo pretende recuperar la seguridad y la autoridad en el departamento. Y aquí tuvimos la oportunidad para hablar de lo de la región, qué es la región, cuál es su potencial, cuáles sus partes importantes, sus indicadores buenos, cuál es el problema de la región, que es un tema de seguridad, y también tuvimos la oportunidad para hablar con una matriz que ellos mismos tienen, el gobierno entrante, de algunos proyectos de fase 3 que estén en trámite, que quedaron en el tintero, que no fueron evacuados, que pueden tener solución, y también un capítulo especial que también enunciamos, que proyectos ya de más envergadura que pueden quedar en el nuevo plan de desarrollo. Yo creo que es bueno, inclusive aquí hubo anuncios de compromisos grandes. Por ejemplo, en seguridad, nos quejamos de que el año pasado en la petición de aumento de pie de fuerza para contener a grupos armados ilegales, nos crearon en la subregión una fuerza de despliegue rápido que se llama FUDRA, la 5, y a los 6 meses se la llevaron. El presidente dijo, no, cuenten con ella. A partir del nuevo gobierno, la FUDRA va a regresar al departamento del Huila para que sirva para contener especialmente estos grupos armados que están en la frontera. Esto deja muy mal parado al petrismo. El Huila pidió refuerzos para enfrentar a los grupos armados. Le enviaron una fuerza de despliegue rápido y apenas 6 meses después se la llevaron. Así fue la improvisación de la famosa paz total, abandonar las regiones mientras las disidencias ganaban terreno. Abelardo, en cambio, llega escuchando al gobernador y asume un compromiso concreto. La FUDRA regresará al departamento para proteger las fronteras y recuperar el control territorial. Eso es lo que Colombia necesita. Menos discursos románticos con los criminales y más respaldo real a la fuerza pública. Ahora falta que ese anuncio se convierta rápidamente en acciones, porque el Huila ya soportó demasiado abandono. Nosotros tenemos una frontera muy porosa con el Cauca, con el Caquetá, con el Meta, con el Putumayo, sur del Tolima. Entonces, eso es una respuesta positiva. Y entre varios proyectos que tenemos en curso, planteamos la creación de una empresa de economía mixta de fertilizantes, aprovechando las grandes reservas que hay en roca fosfórica y roca calcárea, que son insumos importantes, materia prima para fertilizantes. También se comprometió en eso desde ya, y los demás proyectos va a analizarlo a la luz de la realidad presupuestal y fiscal, y nos da una respuesta dentro de los 100 días primeros de su gobierno. Aquí Abelardo no se queda únicamente en el discurso de seguridad. También escucha propuestas para impulsar la economía del Huila, aprovechar sus reservas minerales y reducir la dependencia de fertilizantes externos. Eso demuestra una visión más completa, recuperar el territorio, proteger las fronteras y al mismo tiempo generar desarrollo para que las comunidades tengan oportunidades reales. Y hay un detalle importante. No está prometiendo aprobarlo todo sin revisar las cuentas. Se compromete a estudiar los proyectos con base en la realidad fiscal y responder durante sus primeros 100 días. Después de tanta improvisación y promesas incumplidas, el Huila necesita precisamente eso. Mire, gobernador, tal vez el departamento del Huila es uno de los más afectados en el sur de Colombia por la presencia de grupos armados ilegales que
cometen secuestros, extorsiones, pero también atentados terroristas que terminan dejando incluso a la población pues en la mitad del fuego cruzado. Dentro de las conversaciones que sostuvieron con el electo presidente Abelardo de la Espriella, eventualmente se planteó, se mencionó la posibilidad de esa instalación de bases operativas de la que Estados Unidos habló esta semana, la posibilidad de instalar una serie de bases en conjunto con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Aquí aparece una pregunta clave para el futuro del Huila. ¿Está dispuesto el nuevo gobierno a reforzar la cooperación internacional contra el narcotráfico y los grupos armados? La región lleva años soportando extorsiones, secuestros y atentados, mientras muchas comunidades quedan atrapadas en medio de la violencia. Por ahora, la instalación de bases operativas junto a Estados Unidos se presenta como una posibilidad, no como una decisión confirmada. Pero el solo hecho de discutir nuevas herramientas demuestra que el próximo gobierno tendrá que abandonar la pasividad y recuperar el control territorial. El Huila necesita inteligencia, presencia militar permanente y coordinación real. No más unidades que llegan durante unos meses. No, el presidente se comprometió y reiteró el compromiso grande por la seguridad contra los grupos ilegales armados. Todos ese compromiso inalterable que lo ha hecho en su campaña, lo reiteró en Neiva, también hizo un llamado a muchos cabecillas de estos grupos a que se sometan a la justicia y si no, que el gobierno los pondrá a buen recaudo. Y de esto de las bases militares con Estados Unidos no se habló acá. ¿Pero a usted le suena la idea? Es decir, si a usted eventualmente como gobernador del Huila le proponen la instalación de una base operativa en conjunto con Estados Unidos allí, en su departamento, ¿a usted le suena la idea? No, yo creo que esto es de alta estrategia militar, de cooperación internacional con Estados Unidos, y yo respeto profundamente el liderazgo que tiene el presidente y el ministro de Defensa en esa materia. Todo lo que sea por la seguridad, bienvenida. Es como un término general. Así es que se habla. Abelardo no está llegando a rogarles a los grupos armados ni a ofrecerles otra mesa eterna de conversaciones. El mensaje es claro. Se someten a la justicia o el Estado los pondrá a buen recaudo. Eso es autoridad, algo que el petrismo reemplazó durante años por discursos, mientras las disidencias crecían y las regiones quedaban abandonadas. Sobre una posible cooperación con Estados Unidos, el gobernador fue prudente. Esa decisión corresponde al presidente y al ministro de Defensa. Pero también dejó algo clarísimo. Todo lo que sirva para recuperar la seguridad del Huila será bienvenido. Los criminales deben entender que con Abelardo se acaba la fiesta. Porque sin seguridad no hay nada. Y ese es el clamor generalizado de muchos departamentos del país. Seguridad, inclusive en muchas partes le dicen a uno, así no nos haga nada más, denos seguridad. Esa es una voz permanente. De modo pues que el compromiso del presidente sí es regresar la fuerza de despliegue rápido, un batallón de fuerza de despliegue rápido fuera 5 al departamento del Huila, que nos servía mucho para contener todo ese polvorín del Cauca en la frontera del departamento del Huila, en la cordillera central. No, pues imagínese el problema que tienen ustedes allí en el Huila. Ahí está el corazón del problema. En el Huila la gente ya no está pidiendo discursos bonitos ni experimentos ideológicos. Está pidiendo seguridad para trabajar, producir y vivir sin miedo. Según el gobernador, la fuerza de despliegue rápido servía para contener la presión criminal que llega desde el Cauca, pero el gobierno de Petro terminó retirándola. Abelardo entiende algo básico que el petrismo olvidó. Sin control territorial no hay desarrollo, inversión ni tranquilidad para las familias. Por eso su compromiso de devolver la FUDRA al Huila es tan importante. No se trata de militarizar por capricho, se trata de recuperar una región que durante demasiado tiempo quedó expuesta mientras la famosa paz total se desmoronaba. Gobernador, ¿cómo está y cuál es el departamento que deja hoy Gustavo Petro y su gobierno y cuál es el departamento que va a recibir a Abelardo de la Espriella? ¿Cuál es la situación, si usted pudiera describirla? Pero este es un departamento que tiene una dinámica económica interesante. Nosotros tenemos 4 renglones económicos que andan bien por la dinámica
de la región, por la dinámica de la agricultura, por la dinámica. ¿Cuál es el primero? Agricultura. Departamento del Huila hace 15 años el primer productor de café. 35 de 37 municipios son cafeteros. Es una dinámica muy grande. Más de 2,5 millones de sacos producimos al año. Producimos el 20% de la producción nacional. En productividad estamos por encima de 22 sacos por hectárea, por encima de la media nacional. Entonces, aquí estamos muy bien en ese sector. Y fuera de caficultura hay cacao, hay ganadería, hay piscicultura. Somos primer productor de tilapia en el país. Producimos el 39% y el 95% de las exportaciones son del Huila. Hay otros renglones importantes como el cacao, la fruta, la caña panelera, pero hay otros renglones distintos al sector agropecuario o mejor a la agricultura, como es el turismo. También es una dinámica interesante en el departamento y hay otros 2 renglones importantes que están en buen momento, el de las energías sostenibles. Aquí hay unas iniciativas de generar energía fotovoltaica, solar, en gran escala y pequeña escala, y también hay un renglón muy importante que la minería. Aquí todo lo que es la cordillera central, que para nosotros del occidente hay cobre, hay oro, hay plata, hay uranio, pero hay algo que nos interesa muchísimo, que está dentro de la política agroalimentaria, que es las grandes reservas de roca fosfórica que nos da fosfatos, y roca calcárea que nos da dolomita, que son insumos muy importantes para todo lo que es recuperar autonomía en agroinsumos que el país no tiene. Por eso estamos hablando de una planta de fertilizantes aquí en la región. Miren el potencial que Petro dejó prácticamente a la deriva. El Huila produce café, tilapia, cacao, frutas, energía y además tiene minerales estratégicos para fabricar fertilizantes. Su plan B, es un departamento con todo para crecer, pero sin seguridad ninguna de esas oportunidades despega como debería. Ahí es donde Abelardo puede marcar una diferencia enorme, no solo devolviendo la fuerza de despliegue rápido, sino conectando seguridad, inversión y producción regional. Mientras el petrismo se dedicó a improvisar con su paz total, el Huila siguió trabajando y sosteniendo buena parte de la economía nacional. Ahora hace falta un gobierno que proteja al productor. Aquí el problema, y se lo dijimos así con claridad al presidente, el problema es tema de seguridad, que el Huila no es la excepción dentro del problema de seguridad del país y también como efectos también de una paz total mal llevada. Claro, gobernador, es que Silvia, cuando uno piensa en café, pues normalmente tiende a pensar en el eje cafetero, pero el departamento que más produce café en Colombia es el Huila. Que era lo que nos estaba contando el gobernador. El gobernador. Y ahí queda resumido el desastre que deja el petrismo. El Huila es una potencia agrícola, es líder cafetero y tiene un enorme potencial productivo, pero todo eso está amenazado por la inseguridad y por una paz total para que terminó dándoles más espacio a los grupos armados. Eso fue lo que el gobernador le dijo de frente a Abelardo. Aquí no falta riqueza ni gente trabajadora, falta autoridad. El próximo gobierno recibe un departamento lleno de oportunidades, pero golpeado por la extorsión, el miedo y el abandono. Por eso el regreso de la fuerza de despliegue rápido no es un detalle menor. Es el primer paso para proteger al productor y devolverle tranquilidad al Huila. Un número muy importante de municipios en donde se produce ese café. Pero nos dice principalmente para nosotros hoy el problema es la seguridad. Y desde allí, gobernador, el presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó un nuevo ultimátum contra los grupos ilegales y le advirtió a alias Bleiner, quien es cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco allí en su departamento, y a Sergio Carvajal de las disidencias de alias Calarcá. ¿Quiénes son estas dos personas y cómo vio usted ese mensaje, ese ultimátum que le mandó el presidente Abelardo de la Espriella? Sí, claro, fue la declaración que dio a los medios finalizando su intervención en el empalme territorial. Esos son los dirigentes, unos cabecillas de esas agrupaciones ilegales que causan tanto daño en la frontera. Unos aquí, en el occidente del departamento, en la frontera con el Cauca, que es el caso del grupo de Mordisco, y el otro en la otra cordillera, que es en la oriental, que es del grupo de Calarcá. Esos son unos cabecillas de esos grupos ilegales. Aquí ya aparecen nombres y responsabilidades concretas.
Según explica el gobernador, alias Bleiner y Sergio Carvajal, serían cabecillas de estructuras armadas Petro que operan desde las fronteras con Cauca y otras zonas del Huila, golpeando a comunidades enteras. El mensaje del presidente electo es directo. El Estado conoce quiénes están detrás de la violencia y no puede seguir tratándolos como simples interlocutores políticos mientras extorsionan, secuestran y amenazan a la población. El ultimátum tendrá que traducirse en inteligencia, operaciones legales y protección permanente para los habitantes, porque los discursos no bastan. El verdadero desafío será recuperar esas dos cordilleras y demostrar que quienes mandan en el Huila son las instituciones, no las disidencias. Y otra pregunta, gobernador, tiene que ver, pues Silvia ya le preguntaba sus impresiones, pero pues venimos, ya ustedes cumplen más o menos unos 2 años y medio al frente allí, en el caso suyo, pues de la gobernación. ¿Y cómo vio usted el cambio entre los dos gobiernos? ¿Cómo ha sido su relación con el presidente Gustavo Petro y cómo estuvo hoy? Allí no solamente estuvo el presidente electo, sino que estuvo también quien será el ministro de Vivienda, quien será el ministro de Hacienda, estuvo quien será la gerente de regiones. Son estilos de gobierno muy distintos, ¿no? Muy distintos, el país conoce eso, sí. Muy distintos. El presidente Petro tiene una política puritana, en tema muy purista en el tema ambiental, inclusive no le importa sacrificar rentas. La coordinación interinstitucional es débil, inclusive al interior del propio gobierno, más con los entes territoriales, que es lo que se quejan. Entonces encuentran un cambio que para los alcaldes y los gobernadores es muy atractivo. El nuevo presidente dice: voy a gobernar con ustedes, voy a articular con los alcaldes, voy a articular con los gobernadores, voy a gobernar desde las regiones. Pues eso es un atractivo importante. La diferencia no puede ser más clara. Según el gobernador, con Petro hubo poca coordinación, distancia con las regiones y decisiones ideológicas Petro y Cepeda capaces de frenar el desarrollo. Abelardo, en cambio, llegó acompañado de su equipo, escuchó los problemas del Huila y dejó una promesa contundente: gobernar junto a alcaldes y gobernadores, no desde un escritorio en Bogotá. Eso es lo que las regiones llevaban años reclamando: seguridad, inversión y un presidente que dé la cara. Petro deja abandono y una paz total que fortaleció a los violentos. Abelardo comienza recorriendo el territorio y preparando soluciones. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan.